Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Tutoriales.net. En esta ocasión vamos a continuar con el curso de programación en C y vamos a ver lo que son las funciones en este lenguaje. Como ya sabéis, como ya he explicado en el curso de programación en Pascal, una función lo que hace es coger información, realizar un proceso sobre esa información y finalmente darnos un resultado. En programación funcional no se modifican los datos que se pasan a la función, sino que simplemente se pasa información y la función lo único que va a hacer es devolver un valor, va a retornar información acerca de la información que le pasamos a la operación. Sin embargo, en Pascal y en otros lenguajes sí nos permite que esa operación, esa función, reciba información y esa información pueda ser modificada. Como veis, aquí tenemos la función main principal y ahora lo que vamos a hacer es crear una nueva función para ver la estructura que tiene y en realidad qué significa una función. Entonces, lo primero que tenemos es el tipo de retorno, tipo de dato que va a devolver la función, es decir, cuando nosotros hagamos un return, queremos saber qué va a devolver la función. Luego, nombre de la función. Luego, entre paréntesis, van a ir los parámetros, de tal manera que va a ir tipo 1 y a continuación el parámetro param1, tipo 2 param2, etcétera, hasta tipo n param n. Y entonces tenemos el tipo que va a devolver la operación, vamos a tener el nombre de la función y seguidamente entre paréntesis los parámetros que va a recibir esta operación. Luego entre llaves va a ir el cuerpo de la función o la operación y finalmente deberemos hacer un return que nos va a permitir devolver información. Lo que haremos será el retorno y el valor a devolver y cerramos con punto y coma. Esto lo voy a poner entre corchetes porque no siempre es obligatorio. Hay un caso especial de función que es la función que no devuelve nada. Esa función tiene como tipo de retorno void. Eso quiere decir que no nos va a devolver nada y por lo tanto para salir de la operación podemos hacer simplemente return y punto y coma. En ese caso estaríamos hablando más de un procedimiento, dado que nosotros si le pasamos argumentos y le pasamos unos argumentos a una función y no vamos a devolver nada, eso generalmente quiere decir que vamos a modificar los argumentos que le pasamos, vamos a realizar un proceso sobre esa información que recibe la operación, modificándola y por lo tanto no vamos a recibir ninguna información. Bien, entonces a partir de este esquema vamos a crear una función simplemente que sume dos números, es decir, nosotros lo que vamos a hacer es pasarle dos parámetros, dos argumentos. En la llamada de la función vamos a pasar dos argumentos que van a ser dos números y esta operación lo que va a hacer es sumarlos y darnos el resultado. Entonces, siguiendo el esquema que tenemos aquí arriba, lo primero que se hace es pedir, se escribe el tipo de dato de retorno, vamos a realizar una función que sume dos números enteros, por lo tanto la salida también va a ser un número entero. Entonces, tipo entero, nombre de la función, por ejemplo, suma, vamos a llamarle, y a continuación, entre paréntesis, van a ir los parámetros que va a recibir esta operación. Entonces, int n1, int n2. Bien, luego entre llaves va a ir el cuerpo de la operación. En este caso, lo que queremos devolver es la suma de n1 y n2. Luego, return n1 más n2 directamente. No hace falta declarar una variable y asignarle la suma. Simplemente podemos devolver el valor directamente de esta manera. n1 más n2 conforman un valor. Y esa suma se realiza y por lo tanto se va a devolver. Bien, entonces, ¿qué va a pasar con n1 y n2? Vamos a ver a continuación. Vamos a
hacer ahora lo siguiente. Vamos a hacer un printf, vamos a mostrar un entero, porcentaje de, vamos a realizar también un salto de línea y vamos a llamar a la función suma que nos sume los números 1 y 1. Bien, entonces al pasar 1 y 1, lo que va a ocurrir es que se va a generar una copia para esta operación. Bien, entonces si aquí tuviéramos una variable, también se generaría una copia de esa variable. Esta variable no se modificaría, aunque ahora pasamos simplemente dos valores constantes. Si aquí hubiera a y b, dos números a y b, pues entonces se generarían dos copias para realizar la suma y no modificar esas variables del ámbito de la operación main. Bien, entonces lo que va a ocurrir aquí es muy sencillo. Vamos a borrar ya el esquema de una función en C. Lo que va a ocurrir aquí es que queremos hacer un printf, es decir, vamos a mostrar, como veis esto también es una operación, es un printf y toma en este caso dos argumentos. Va a tomar el formato que queremos dar como salida por pantalla, porcentaje de que es un entero, luego un salto de línea y posteriormente para este entero vamos a mandar este argumento, que este argumento a su vez es la llamada a una función, que es la función suma, que toma dos enteros como veis aquí. Bien, entonces pasamos 1 y 1, aquí n1 toma el valor 1, n2 toma el valor 1 y por tanto devolvemos n1 más n2, luego devolvemos la suma, por lo tanto esto significa que es suma 1, 1 es un entero, es el valor que retorna, va a ser un tipo entero y el resultado es la suma de n1 y n2. Luego, en este caso sería 2 y por lo tanto 2 lo representamos como un entero y hacemos un salto de línea y finalizamos la operación con un valor de éxito, que es el 0. Entonces vamos a compilar, control F9 para compilar y control F10 para ejecutar. Y como veis por pantalla sale simplemente un 2, que es lo que deseamos. Es decir, vamos a mostrar un entero que es la suma de 1 y 1. Vamos a probar ahora otros dos números, por ejemplo, menos 8 y menos 10. Eso debería dar menos 18. Entonces vamos a compilar y ejecutar. Y como veis por pantalla sale un menos 18, que es el resultado de la operación suma sobre estos dos argumentos, menos 8 y menos 10, que llegan a la operación suma y esta operación lo que hace es devolver la suma de ambos números. Bien, pues esta es una explicación breve sobre lo que es una función en C y posteriormente veremos más en profundidad las funciones mediante el paso de argumentos por referencia y en general cosas más en profundidad sobre las funciones. Bien, pues esto ha sido todo. Suscribiros al canal si os ha gustado este vídeo y para continuar viendo vídeos de informática, dadle like a este vídeo si efectivamente os ha gustado y eso es que agregad nuestro vídeo favoritos para acceder a él más fácilmente.